Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para explicarles una cápsula muy importante. Las garantías del proceso penal. Las garantías procesales, las garantías del proceso penal. Pues bien, para hablarles de las garantías del proceso penal, en primer lugar tenemos que explicar de que el proceso penal actualmente en las constituciones democráticas republicanas, en los estados constitucionales de derecho republicanos y democráticos, es un proceso penal garantista, moderno, humanista, y que se fundamenta en el principio de derecho penal de acto y no derecho penal de autor. Al hablar entonces de un proceso penal eminentemente garantista, humanista y moderno como el que existe en la mayoría de repúblicas democráticas, como es el caso del Estado Constitucional de Derecho de Guatemala, vemos que el proceso penal es eminentemente garantista. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser la última ratio. El derecho penal debe ser la última ratio en la aplicación del derecho dentro de un Estado democrático y republicano. Es decir, que primero tienen que agotarse todas las instancias y todas las demás ramas del derecho para resolver los conflictos que se susciten dentro de la sociedad. Y, en último término, acudir al proceso penal. Por eso el proceso penal debe ser la última ratio. Y entonces, como debe ser la última ratio, debe aplicarse como última opción dentro de la alternativa de distintas ramas del derecho, viene entonces como anillo al dedo explicar lo que son los 10 principios de un proceso penal garantista que de una manera fabulosa explica el jurista Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón. Esos 10 principios de un proceso penal garantista son básicos y se fundamentan en esos axiomas que a continuación les voy a explicar. No hay pena sin crimen, pero no hay crimen sin ley. No hay ley sin necesidad y no hay necesidad sin daño. No hay daño sin acción y no hay acción sin culpabilidad, pero no hay culpabilidad sin juicio y no hay juicio sin acusación, no hay acusación sin prueba y no hay prueba sin defensa. 10 aforismos, 10 axiomas que van a fundamentar 10 principios categóricos que tienen esa calidad, principios categóricos, imperativos categóricos, es decir, que son valores ético-jurídicos. Empezamos entonces de que no puede haber pena, no puede haber pena sin crimen. Principio de retributividad. La pena es la consecuencia del crimen, pero la pena no se le impone de forma categórica a la persona del autor, sino que el autor como responsable de un acto antijurídico, el actor como responsable de un injusto, el autor como responsable de un injusto, a quien se le hace un juicio de reproche, de disvalor, este autor se le atribuye un acto. Y por haberse atribuido un acto que es contrario al orden jurídico, se le hace una prevención, no un castigo, una prevención de carácter especial y positiva. Y esta prevención implica una medida por medio de la cual este autor aprenda a ya no cometer este tipo de ilícitos, este tipo de injustos penales y que implique un tratamiento de rehabilitación y de resocialización. La pena en un Estado constitucional moderno y democrático es así, ya no es un castigo, ni siquiera es un sistema de prevención general negativa, el teatro del castigo como Cristiana Media, no, es una medida de prevención especial positiva, y esta medida de prevención especial positiva es consecuencia del acto y no de la personalidad del autor. Es decir, no se están tomando en cuenta las características o no debieran tomarse en cuenta las características del autor para imponerse esta medida de prevención especial positiva llamada pena, sino que la pena va a ser la consecuencia proporcional del crimen. Por eso no hay pena sin crimen. Y el crimen es el injusto, el acto. El injusto, el acto típico antijurídico. Ese es el injusto, por eso no hay pena sin crimen, principio de retributividad. Pero no hay crimen sin ley. Ese principio
de legalidad. Ese principio de legalidad, cuando existe enmarcado en las constituciones, como en el caso del artículo 17 de la Constitución guatemalteca, es un principio de superlegalidad. ¿Por qué? Porque no lo está regulando la ley, sino la constitución. Eso es un principio de superlegalidad. Y este principio, entonces, de superlegalidad, el principio manifestado también como principio de legalidad ya en las leyes penales, establece que no hay crimen sin ley, sin una ley anterior. Nulo un crimen, nulo un poena sine praevia, lege, certa, scripta y estricta. Es decir, tiene que haber una taxatividad. Y aquí se sitúan otra serie de garantías derivadas del principio de legalidad, que tiene que haber una reserva absoluta en ley, la prohibición de analogía, no crear tipos penales por analogía, la prohibición de la interpretación analógica o amplia o extensiva cuando esté en contra del responsable del injusto. Pero algo tan importante, la exigencia de certeza. Se prohíben los tipos penales abiertos, los tipos penales en blanco. Tiene que haber una certeza en los elementos propios del tipo penal. Ese Tatbestand, como se dice en alemán, esa descripción tiene que estar taxativa. Tiene que haber una taxatividad en esa descripción de tal cuenta que estén debidamente identificados los elementos del tipo penal, tanto su tipo objetivo como su tipo subjetivo, ya sea el tipo doloso o tipo culposo, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto personal, objeto material, objeto fenomenológico, nexo entre causa y resultado, y por supuesto entre los elementos subjetivos, los elementos del tipo subjetivo, claramente los elementos cognitivos y los elementos politivos del dolo, si fuese tipo doloso en su caso, y todo esto debidamente tiene que estar de una manera taxativamente explicada en la propia ley. No hay crimen sin ley. De ahí el principio de legalidad con sus garantías de reserva absoluta de la exigencia de certeza en la ley, prohibición de analogía, muy importante. Pero no hay ley sin necesidad. Es decir, se deben seleccionar aquellas conductas que ameriten la necesidad de aplicación del derecho penal, pero aquellas medidas que pueden resolverse con el derecho civil, aquellas situaciones que pueden resolverse con el derecho administrativo, tienen que resolverse primero con esas ramas del derecho. Por eso existe esa medida o ese obstáculo de la persecución penal llamado cuestión prejudicial. Primero hay que resolver los asuntos de carácter civil, laboral, administrativo, por ejemplo, una estafa mediante cheque, que es producto de que se pagaron amortizaciones de una deuda que está garantizada con hipoteca, por ejemplo, como esa estafa es un delito contra el patrimonio está garantizado con hipoteca y se emitieron pagos parciales por medio de cheques sin fondos, primero hay que acudir a la vía civil, porque como es un delito contra el patrimonio está garantizado con una hipoteca. Primero hay que acudir a la vía civil y proteger, o más bien dicho, restaurar el patrimonio que se ha lesionado por medio de la vía civil a través de ejecutar esa garantía que la hipoteca antes de acudir a la vía penal. Entonces no hay ley sin necesidad. Tiene que haber realmente la última ratio, tiene que acudirse en última opción. No hay ley sin necesidad, pero no hay necesidad sin daño. O sea que el daño tiene que ser tal a la sociedad, tiene que implicar un impacto en la sociedad que se seleccionen esas conductas para determinarlas como prohibidas, no principio de lesividad. No hay eh, ley sin necesidad, principio de necesidad, pero no hay necesidad sin daño. Y el daño es el principio de lesividad. Es decir, que se le ha proporcionado un daño a la sociedad, de tal cuenta que es necesario seleccionar la conducta como típica. Principio de necesidad, no hay necesidad sin daño. Pero no hay daño sin acción, tiene que existir la conducta, esa conducta debidamente establecida, que sea normalmente idónea para producir el resultado y que conlleve el fin directo de producir ese resultado. Principio, obviamente, de materialidad. No hay daño sin acción, pero no hay acción sin culpa. Y aquí viene el juicio reproche de disvalor al autor. La atribución de responsabilidad. No hay no acción sin culpa. Es decir, que el sujeto activo tiene que ser imputable, es decir, estar en preso facultad mental, es el mayor de edad, pero aparte de eso, no tiene que incurrir en causas de inculpabilidad, tiene que conocer la antijuricidad del acto. No debió encontrarse en una posición en la cual pudo haber actuado de otra manera. ¿Por qué? Porque la culpabilidad es para eso. La culpabilidad es decir, si pudo haber actuado de otra manera, entonces no lo hizo. Entonces sí hay culpabilidad. Conoce la antijuridad, hay imputabilidad. Y entonces no hay causas de inculpabilidad que le disminuyan esa posibilidad de atribuirse la responsabilidad. Es un juicio de reproche y valor al autor. No hay acción sin culpabilidad, pero no hay culpabilidad sin juicio. La culpabilidad se determina en el juicio oral y público. Es decir, para que se determine la culpabilidad, primero tienen que pasar todos los filtros de depuración de la fase preparatoria, persecución,
fase intermedia y ya en juicio se va a determinar la culpabilidad. No hay culpabilidad sin juicio, sin juicio no se va a probar con medios probatorios, legales, útiles, pertinentes, que no sean prohibidos, que efectivamente la persona es culpable, que se le atribuye ese acto injusto. No hay culpabilidad sin juicio, pero para que haya juicio debe haber acusación, es decir, para que el juez contralor de la garantía judiciales apertura a juicio debe haber una acusación fundada por el ente persecutor que debe ser diferente del que va a juzgar. No hay juicios sin acusación, una acusación debidamente fundada que se va construyendo a través de la persecución penal y que en la fase intermedia se va depurando para poder presentar como acto conclusivo la acusación y que todavía sea objeto en la fase intermedia de objeciones y de peuraciones para que efectivamente se pueda decir que está fundada la acusación, pero esa acusación necesita un elemento probatorio fuerte porque no hay acusación sin prueba. Y la prueba corre a cargo de la parte acusadora. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba no la tiene el sindicado, sino la tiene el ente persecutor, de tal cuenta que es el ente persecutor el que debe reunir todos los elementos de convicción necesarios, todos los elementos probatorios necesarios para fundar su acusación y decirle al juez que se puede comprobar. No hay en el juicio, no hay acusación sin prueba, pero no hay prueba sin defensa. Si el sindicado no cuenta con la defensa técnica, la defensa material en la que se le han respetado todas sus garantías y todos sus derechos humanos y ha tenido la capacidad de poder controlar y de poder ir midiendo cada uno de los actos del procedimiento, sin defensa, la acusación no se sostiene. Entonces viene en último punto, no hay pruebas sin defensa, el derecho a defensa. Estos son las 10 principios, las 10 garantías fundamentales de un proceso penal garantista dentro de un Estado con de derecho republicano, democrático, moderno. Así que en otros casos les están explicando muchos temas más relacionados con este y otros de mucho interés. Así que les agradezco por la atención, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal de Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, pulgar arriba, like para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad como este, pero también de filosofía del derecho, derecho constitucional, derecho penal y otras ramas del derecho. Así que un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.